Guillermo Schunger, y no sé si lo digo bien, pero ahora se va a presentar él. ¿Y quién es Guillermo? Guillermo es doctor, tiene un posgrado canábico en medicina a través de la Universidad de Rosario, diplomatura también en San Luis, en la Universidad de San Luis, mira, donde salimos, en San Luis también, y el posgrado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Pero para saber más de él, vamos directamente a la fuente, así que te decimos bienvenido, buenas tardes, esto es Con el Rock a Cuesta. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Belén, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento también que me llamen para hacer la nota, así que acá estamos para hablar un ratito. ¿Cómo andás vos? Totalmente. Bien, todo bien. Y también estamos necesitando toda esta información. A veces tenemos ese desfasaje de información al estar tan lejos de donde atiende Dios, decimos, o de diferentes puntos. Entonces está bueno también esta información que va cambiando día a día y sobre todo en los tiempos en el que vivimos. Entonces, aprovechamos este programa con esta fecha para hacer este especial canábico y también queremos obviamente tener esas herramientas porque todavía estamos, en qué época estamos, ¿no? Que tenemos mucho por delante, pero también es como que avanzamos y retrocedemos y en esta altura no sabemos en qué punto tenemos los derechos los argentinos también. Así que bueno, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Y qué te llevó a esta profesión, ¿no? A llegar a todos estos estudios. Y en primera instancia el tema de los estudios y un poco de orientarme hacia la fitoterapia canábica fue también por la pasión de ser cultivador. Yo cuando arranco un poco los estudios de medicina, también arranco a cultivar porque me apasionaba por el lado recreativo, yo ya fumaba y por ahí me exponía también a ir a comprar a lugares peligrosos o no saber o pagar precios muy caros. Entonces iba por un lado más que nada por el tema de recreativo y por la pasión por el cultivo. Cuando me recibo de médico empecé a conocer un poco también toda la parte medicinal y ver un montón de gente mayor por ahí que lo usaba para dolor o para diferentes patologías que me iba contando, entonces me dio el interés de empezar a capacitarme también y empecé, bien como decía, en el 2021, en realidad el primer posgrado que hice fue en la UGR. Pero si Ah, bien vos dijiste, el año pasado terminé el posgrado en la UNR, que fue en la universidad que yo me recibí como médico también, que es la Universidad Pública acá de Rosario. Y bueno, justo este fin de semana entregan de manera presencial los diplomas del posgrado este de la UNR. Muy interesante también que lo hagan de manera presencial, ¿viste? Porque le da también otro formato por ahí al posgrado y nos podemos encontrar con el resto de los profesionales. Así que total. bueno, fue un poco por la militancia y la pasión que me encarrilé por el lado del tema de la medicina canábica. Bueno, y me imagino que en esa militancia, en esa pasión, has encontrado diferentes casos que creo que te pueden haber sorprendido a vos también, ¿no? ¿Cómo fue esos primeros momentos también con los diferentes también pacientes, ¿no? Porque tenemos también esa temática del cannabis y que me quiere drogar, o sea, tenés de todo hoy en día. ¿Cómo fue, cómo llevar por ese lado? Totalmente, tenés de todo. Muchas veces tenés que ver cómo le entras a los pacientes, a las personas más grandes, cómo les ofreces la fitoterapia con cannabis. Pero bueno, es un mundo maravilloso, o sea, adentrarse en todo lo que es conocer un poquito el sistema endocannabinoide, que a mí siempre me gusta compararlo con un sistema de regulación más muy conocida que es la tiroides, por ahí que cuando falla la glándula tiroides, el médico nos da la hormona que no está pudiendo producir la glándula, o sea, nos da levotirosina. Bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema de regulación corporal que interviene en todas las funciones vitales del organismo. A veces no es la diana principal, pero sí interviene de manera secundaria en todas. A veces es la diana principal, digamos, en el cual se establece la función. El sistema endocannabinoide tiene fallas. Hay patologías que ya están encuadradas dentro de lo que denominamos síndrome de déficit endocannabinoide, fibromialgia, epilepsia refractaria infantil, autismo, entre otras, en los cuales está comprobado que hay una menor producción del propio sistema endocannabinoide de la persona o una menor cantidad de receptores. ¿Eh? Claro. Como para que se entienda, el cuerpo produce endocannabinoides llamado anandamida y 2-acilglicerol ante diferentes situaciones de la vida, por ejemplo, situaciones de estrés, situaciones de dolor, y tienen diferentes funciones dentro del organismo. Cuando hay una demanda excesiva del cuerpo de la producción de endocannabinoides, ejemplo, dolores crónicos o situaciones de estrés continuas diarias, el cuerpo termina agotando su tono cannabinoide. ¿Qué son las cosas que regula básicamente el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano? Sueño, estado de ánimo del humor, apetito, voluntad, y ansiedad diaria.
Esas son las cosas que regula principalmente. Generalmente cuando se altera el sistema endocannabinoide aparecen en conjunto estos síntomas. A veces puede aparecer uno solo, pero generalmente aparecen en conjunto. Y bueno, esto es algo magnífico en general. Y por ejemplo, así que has tenido pacientes y demás, ¿en dónde ves que hay resultados inmediatos, que hay buenos resultados? Porque me imagino que hay patologías que se reciben más, que tenés el resultado inmediato que en otras enfermedades. Por ejemplo, ¿a quién decís, te lo puedo asegurar que funciona? Totalmente. No, en realidad asegurar no se puede asegurar nunca, ¿viste? Siempre hay que tomarlo con cautela y tampoco ilusionar a la gente. Hay resultados en un montón de patologías, no hay algunas en particular, pero sí te puedo nombrar ansiedad, dolores crónicos, sueños, epilepsia, autismo, fibromialgia, pero no significa que necesariamente una persona, por ejemplo, con fibromialgia, recurra a la fitoterapia con cannabis y va a encontrar la solución a toda su dolencia, pero sí mejorar la calidad de vida, disminuir la cantidad de los dolores. La fibromialgia muchas veces está asociado con la depresión, viene de la mano de la depresión, se ve en personas adultas, muchas veces con depresión, y también interviene mejorando el estado de ánimo y el humor en ese sentido, la terapia con cannabis. Pero en líneas generales, lo importante siempre es empezar con dosis mínima y no, digamos, no desalentarse en la búsqueda de la cepa. Muchas veces sucede que uno arranca con una cepa determinada. Cepa me refiero a la concentración de THC o de CBD que puede tener la materia prima, la crema, el aceite, la flor, según lo que, o la tintura madre, según lo que esté utilizando el paciente. Y en realidad no le estamos dando la tecla porque ese paciente en particular está necesitando otro tipo de cepa, otro quimiotipo, otra concentración. A lo mejor estamos con CBD alto y en realidad el paciente está necesitando THC alto, como para que se entienda hablando con palabras un poco claras. Sí, un poco. Y en esa búsqueda también es importante hablarlo con el paciente y que entienda que puede llevar un tiempo hasta encontrar la cepa indicada. Claro, bueno, eso es importantísimo también porque a veces la gente consume y no ves el resultado ahí inmediatamente, pero también es esto, el buscar esa parte del estudio, o sea, como te pasa también con lo que es los químicos, con las pastillas, si no le das con la pastilla adecuada, entonces a veces también se generaliza la cuestión de, no, toma el aceite y cualquier aceite te va a hacer bien. No, no es así, tenemos que hacer ese seguimiento, ese estudio, cuál es la cepa principal, que sería la que produce o ir probando también, ¿no? Exactamente, exactamente. Siempre arrancar con dosis mínima los aceites, siempre, siempre, sea el aceite que sea, se arranca con una sola gota, porque la concentración es desconocida. Y así esté cromatografiado, o sea, directamente hecho de farmacia, de la industria farmacéutica, de todas maneras la dosis que necesita la persona, o sea, el déficit que tiene la persona, es único, no lo sabemos cuál es tampoco. Entonces, siempre vamos de lo menos a lo más. Más allá de que cada uno es probable que lo beneficie una cepa distinta y no hay que desalentarse en primera instancia si el quimiotipo o el tipo de flor que estamos usando no nos está dando resultado, tengamos en cuenta que los extractos caseros, los que uno puede hacer en la casa de uno mismo con la flor que cosecha, son extremadamente seguros. ¿Por qué? En comparación a uno de farmacia. Claro. En primera instancia, tienen más de 500 compuestos químicos activos. Tenemos más de 100, 105, 110 fitocannabinoides, más de 100 terpenos, más de 90, 100 flavonoides y más otros compuestos químicos activos más que terminan dando más de 500 compuestos químicos activos. Contra un destilado de CBD, que sería el de farmacia, o de THC, según el aceite que uno le receta al paciente, que tiene un solo compuesto químico activo. O sea, son 500 compuestos químicos activos contra uno. Los 500 compuestos químicos activos del extracto casero, digamos, en primera instancia se autorregulan cuando ingresan al cuerpo, porque compiten todos por el mismo receptor, por los mismos receptores. CB1, CB2 y algunos otros receptores más. Son cantidades, pero bueno, se sigue diciendo CB1 y CB2 como para que se entiendan la nomenclatura. Entonces, al competir por los receptores, estos 500 compuestos químicos activos no terminan dando los efectos adversos, o no terminan dando tantos efectos adversos por ahí, como podrían dar los cannabinoides cuando están sueltos. Cuando está el CBD solo, por ejemplo, o el THC solo, que es como vienen los aceites de farmacia. Aparte de ser más seguro, que es muy importante, la bioseguridad del fármaco en este caso, es más beneficioso desde el punto de vista clínico-medicinal. Al tener 500 compuestos químicos activos, el cannabis da lo que se conoce como efecto séquito o efecto entourage. ¿Qué significa? Es una sinergia medicamentosa. O sea, es una multiplicación de las propiedades medicinales del cannabis
que termina dando como resultado que con menos dosis tenemos mayores propiedades terapéuticas. ¿Se Claro. entiende? Se trata de entender. Viste que como hablan ustedes los médicos, uno trata de entenderlo. Pero bueno, sí, se entiende perfectamente también a dónde vamos. Bueno, vos también sos un doctor que está autorizado para gestionar lo que es ReproCam, ¿no? Totalmente, sí, todos los médicos del país, digamos que tengan matrícula activa, más allá de la especialidad, se pueden inscribir y ser médicos que gestionen ReproCam para los pacientes. Y se puede laburar con todo el país a través del tema de la videollamada, que a partir de la pandemia del COVID tiene el mismo valor legal, digamos, que una consulta médica. Totalmente. Bueno, aparte de generar ese permiso de una forma también práctica, ¿no? Y también de tener la confianza de que vas a hacer un certificado y vos vas a cualquier médico. Y ha pasado, y tengo un montón de testimonios que se toma totalmente mal o no te lo hacen o de diferentes cuestiones, ¿no? Que tenemos todavía esos estigmas. Pero bueno, en esta semana tenemos esta noticia que estuvo ahí girando por el vocero del presidente, que redujo un 60% la planta política. ¿En qué influye esto? Traducímelo sería la palabra. Mirá, particularmente en el ámbito canábico lo que estamos viendo, que seguramente tiene un poco que ver con la reducción de la planta y del personal que estaba realizando trámites, quizá también indirectamente se vio perjudicado, es que está demorando muchísimo más tiempo en aprobarse el trámite del ReproCam que lo que duraba antes. Antes vos lo subías como profesional, estoy refiriéndome cuando vos vinculabas como profesional a un paciente, aproximadamente de 1 a 3 meses ya estaba aprobado. Sí. Y a veces demoraba un poquito más. Cuando uno mandaba un mail, generalmente lo leían, lo contestaban a los 15 días y lo aprobaban. Bien. Hoy por hoy están demorando muchísimo más tiempo, 6, 7, 8, 9 meses. Todos estos días siguieron habiendo aprobados a pesar de, digamos, las declaraciones de Adorni, el vocero presidencial. Todos estos días hubo aprobados porque tenemos un grupo entre todos los profesionales que hacemos ReproCam y por ahí nos vamos contando a medida que recibimos aprobados. Se escuchó también que iban a revisar 90.000 ReproCam debido a que había falta de fundamentos teniendo en cuenta el diagnóstico que habían puesto. Hay que ver bien qué diagnóstico habían puesto esos pacientes en particular. Más que nada, esos médicos, perdón. Más que nada igual llevarle tranquilidad a la gente porque se habló mucho de audiencia, de citaciones. En todo caso, eso debería ser en el ámbito médico, nada más. No es que van a tu casa a ver la cantidad de planta que tenés. Y si en todo caso el médico lo subió con algún tipo de dolor corporal o alguna patología relacionada a la ansiedad, al insomnio, al estrés, eso se puede justificar de manera muy sencilla, como para que la gente esté tranquila. Es difícil también imaginar que hay capacidad en el Estado para auditar tantas personas al mismo tiempo. De todas maneras, es una invasión a la privacidad de la gente y es alejar a las personas del sistema de salud, porque claramente ahora las personas lo van a ir pensando 2 veces si se inscriben o no se inscriben, y muchas personas ya directamente van a decidir no inscribirse hasta ver bien, digamos, por ahí para dónde encara el gobierno, o por más que siga así, les genera cierta duda y no se inscriben. O sea, es alejar personas del sistema de salud, alejar personas de la inscripción en ReproCam. ¿Y qué significa alejar personas de la inscripción en ReproCam? Más gente que caiga en la ley de droga y que sea criminalizada por cultivar para sí mismo y por transportar y por ser usuario para sí mismo de la planta, que realmente es una injusticia. Totalmente. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, esa instalación de miedo que últimamente en Argentina lo venimos teniendo con esta noticia, como con todas las que sale a dar Adorni, que la verdad que hay que tener carita para salir a dar todas las noticias o estar. Pero bueno, estamos dentro de ese sistema. Así que bueno, nos dejas tranquilo también, ¿no? Sí. Se sigue haciendo, tarda más tiempo, eso dentro sería de todo, quiero llevar un poco de tranquilidad porque hoy por hoy es la ley que tenemos, sigue vigente. De hecho, hace 1 mes y medio, 2 meses, la Cámara Argentina de Cannabis había dicho que seguía el programa y que seguía en manos del Ministerio de Salud, como para traer tranquilidad. Está bien, ahora apareció esta última noticia de Adorni explicando esto de que iban a revisar más de 90.000, auditar más de 90.000 ReproCam. Vamos a ver cómo evoluciona. Hoy también hubo una nota de la Federación Argentina Canábica en relación a esto que había dicho Adorni, o sea, temeraria o con miedo de los retrocesos en la materia de cannabis medicinal. Todavía es pronto, ¿viste? Pero a priori es la ley que tenemos, es la herramienta que tenemos y yo le quiero llevar tranquilidad a la gente
que hoy por hoy es mejor estar en cripto a no estar en cripto si tenés un problema legal, ¿se entiende? Claro. Así no estés Sí, sí. aprobado, no importa. Frente a la ley, a la justicia, la ley sigue vigente y uno se puede defender, digamos, si llega a tener un problema y va a tener más argumentos frente a un juez estando en cripto y teniendo todas las patologías de su vida que no estándolo. Total, mira, es muy buen dato. Por ejemplo, si estás en un operativo, te para la policía y tenés 2 gramos, ¿no? Que está dentro de lo permitido, ¿no? Para Sí. poder transitar. Y tenés el permiso vencido, pero a su vez tenés el otro en trámite. Bueno, en realidad, frente a la ley, vos ya estarías haciendo uso medicinal del cannabis y está continuando con la misma fitoterapia. O sea que no deberían hacerte ningún tipo de problema y deberían dejarte seguir con normalidad. Ahora, está pasando, lamentablemente, y no es todo el mundo, porque no es que todos los policías sean deshonestos, pero está pasando que muchos policías aprovechan la oportunidad, viendo que todavía no tenés aprobado el nuevo ReproCan, para robarte el porro directamente. Entonces, Claro. es muy importante uno tener en cuenta que esto está pasando hoy por hoy en Argentina, cuidarse, más que nunca, evitar transportar hasta no tener la nueva aprobación. Bien. Y bueno, en última instancia, hablar con la policía, explicarle que tenemos el carnet viejo vencido, que tenemos el nuevo trámite, que tenemos todos los papeles, que lo usamos con un fin medicinal, tratar de llevar el carnet viejo y los papeles nuevos. Claro, Un eso juez es por lo menos esencial. no te va a hacer una causa. Claro, andar con todo encima es lo esencial también, como tener todos los papeles, como el documento, tener todos los papeles en regla también. Sí, sí. Con los papeles del auto tenés que salir con los papeles tuyos también en este caso por consumir cannabis. Así que bueno, Guille, la verdad que, ¿cuánto vamos ahí de tiempo? Tenemos ahí un tiempito. Te agradezco profundamente, siempre ahí sacándonos esas dudas. 3 tips que nos puedas tirar para poder manejarnos tranquilos, es decir, bueno, tenés este recurso y tenés este recurso si vos cultivás, si vos fumás recreativo, también tenés los permisos. Pero siempre viste que uno es como que tenés esos miedos siempre. Entonces, Sí, totalmente. ¿qué 3 herramientas que podemos tener como para poder defenderse dentro de ese marco? Mira, en primera instancia, uno inscribirse en el ReproCan con el profesional y solicitarle al profesional que se vincule con esa persona. Cada uno, hay gente en todo el país que tiene diferentes médicos. Uno, como decías, después que hace la consulta con el médico, muchas veces no se vincula el médico con el paciente. Hasta que no se vincule el médico con el paciente no tiene el amparo legal. Es muy importante que le pidan, que le pregunten al médico cuándo se va a vincular y que una vez que se vincule le avisen. Cuando le avisan el profesional al paciente que ya se vinculó, el paciente ya puede ir a la página y descargarse de manera digital estos archivos que tenés. Por un lado, una declaración jurada y por el otro lado, un consentimiento informado bilateral que tiene 2 páginas, que tiene que tener la firma del médico, la firma del paciente, los datos del médico, los datos del paciente y la patología por la cual el médico le receta a esa persona el uso de cannabis con un fin medicinal. Es muy importante. Entonces, esos papeles impresos van a ser el amparo de la persona ante cualquier tipo de problema legal hasta que salga la aprobación definitiva. Entonces es muy importante que la persona los descargue de manera digital, como se los deja descargar el programa, vea ahí que esté todo bien vinculado, se fije también por las dudas, porque el médico puede haber cometido un error, cuando subió, puede haber subido mal la planilla, de paso se fije y le avisa si hubo un error. Y bueno, y en ese momento lo descarga y los imprime de manera física, y los tiene en el lugar de cultivo. Esto es lo mismo también que es recomendable a la hora de transportar, si estamos en la situación que vos decías, carné viejo vencido, pero ya los papeles nuevos subió, que estos serían los papeles en definitiva. Claro. Declaración jurada y consentimiento informado. Es muy importante también comentar que a la hora del transporte están haciendo muchos problemas cuando uno lleva armado el porro. Sí. Y cuando lo llevan más de un compartimiento, no es que la gente lo lleve fraccionado tampoco, porque no es que uno lleva 10 bolsitas, pero por ahí hay 2 o 3 genéticas que uno cosechó y no las quiere mezclar, está todo su derecho, pero sin embargo, para que sea más ameno, un hipotético encuentro con alguna fuerza de seguridad, a más de un paciente le han comentado que convenía llevarlo todo junto. No importa en dónde, frasco, bolsa, lata, lo que uno tenga, pero todo junto. Total, de última lo marcamos con una cintita en la ramita, ahí como para, claro. Para no fumarte la sativa y después la índica. Totalmente, sí.
Sí, no Claro. debería pasar nada, pero bueno, ¿viste? Es para cuidarnos también un No, es poquito más. que por eso te pedía esas herramientas que son tips que a veces no tenemos esa información y uno lo hace sin querer y o lo llevas como así, lo ponías esta de las genéticas y terminás en un problema por algo que lo haces totalmente sin intención o no estás en esa. Pero bueno, también tenemos que estamos. Hay gente que lo usa para bien y hay gente que lo usa para mal. Eso también otro de los casos como la tecnología y estamos en esta Argentina. Ahora te saco un poquitito del tema. ¿Y qué música Sí, escuchas, Guille? a mí me gusta más que nada el rock nacional. Bien, Siempre me por eso gustó el rock nacional. me decías Siempre. cumbia y no tenía nada que ver. Le cortábamos la entrevista. Bueno, ¿y qué Claro. banda escuchás? Y me gusta mucho La Renga, Viejas Locas, Intoxicados, Los Bien. Redondos de Ricota. También soy mucho de escuchar Los Gardelitos Ah, y Carlos Gardel. Me gusta mucho Carlos Gardel también, de lo argentino del tango un poco más viejo. Pero bueno, después de la banda Ojos Locos, también me gusta mucho. Tengo un tatuaje de Ojos Locos. Me mirá vos. gustan mucho las bandas de rock nacional de ese estilo, me gustan mucho. Después, bueno, internacional poco, pero también escucho un poco de música brasilera. Me gusta los Rolling Stones, los Beatles también. Bien ahí, bien ahí. Bueno, allá en Rosario, ¿qué banda podés decirme o banda rosarina de ahí Sí, banda rosarina acá, hay dos bandas que me gustan muchísimo, que las pude seguir también todo lo que pude por acá y cada tanto las voy a ver. Una es la Cool Confusion, la cual Cool Confusion, anotemos. y tienen todos temas propios estas dos bandas que te voy a mencionar, y la otra se llama Amor Underground, Underground se pronuncia, ¿no? Obviamente. Sí, 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 para que la gente también lo busque en las redes. Bueno, Sí, sí, por básicamente eso. este Dos programa bandas muy buenas que tienen temas propios y la verdad me encanta cómo suenan. Las escucho también a diario. ¿te hablás con alguno de ellos? Mira, hacemos producción al aire y todo. No, pero los conozco. Uno de los pibes, sí, sí, con uno de los chicos, el cantante de la Cool Confusion me hablo. Hace poco estuvimos charlando un rato. No, no somos amigos, pero sí conocidos y estamos en contacto. Bueno, olvídate, ahí tenemos la próxima banda que vamos a estar sacando ahí con el Rock a Cuestas. Dale, ¿Querés buenísimo. pedirte algún temita? ¿Tenés algún temita ahí con el que te quieras despedir? Ya que creo que viene por la línea que nosotros tenemos, así que me animo a decirte que pidas un tema para despedirnos. ¿De la banda esta? ¿O de qué No, banda? no, de lo que quieras. Si viene ahí por Ojos Locos, está genial. Bueno, Guerra de Nada de Ojos Locos, me encanta ese Más. CD y el tema ese que es el que le puso el nombre al CD, está muy lindo. Total, total. Bueno, Guillermo, que tengas excelente tarde, muchísimas gracias. Y bueno, siempre Bueno, totalmente disponibles acá para generar estos contenidos y este intercambio de información que tanto bien nos hace. buenísimo, Bolián. No, por favor. Gracias a vos por la entrevista, por la llamada y bueno, que se pueda difundir, aportar un pequeño granito de arena para seguir militando la planta, para seguir construyendo estos espacios y para no retroceder en este momento en los derechos que hemos ganado con tantos años de lucha. Totalmente.